Buenas noches, ¿me escucha? Buenas, sí. ¿Cómo estás, Eden? Buenas noches. Eh, Señor Albert, no sé si podría, por favor, aperturarme y compartir la pantalla. Le agradecería mucho, por favor. Miss, ¿puedo hacerle una pregunta rápida de un tema anterior? Sí, dime, Edwin. Es respecto a la metáfora. Lo que pasa es que estuve revisando y no me queda claro, por ejemplo, bueno, esta figura retórica de la metonimia. Eh, si bien sé que son distintas, entiendo que en la metonimia hay una relación de semejanza, Ujú, pero en la metáfora a veces se dice que la relación es arbitraria, o sea que, digamos, se sustituye, no sé, que el cabello rubio, por el oro, o a veces el mar por la muerte, o el invierno con la vejez, pero yo veo que hay una relación, cuanto menos de similitud al menos, ¿no? Que el invierno y la vejez comparten ciertas características, o el ujú. mar y la muerte, el río y la vida, como que este fluir del tiempo que va pasando. Creo que en Manrique se trabaja mucho esta metáfora. O sea, yo veo que hay como muchas semejanzas. Entonces, ¿qué realmente es lo que caracteriza a una metáfora y cómo la distinguimos de una metonimia o de otros tropos o figuras literarias? Porque veo que es un poco general el concepto. Gracias. Ya. A ver, como tú mismo lo has dicho, ¿no? En el caso de la metáfora hablamos de la sustitución, ¿no? En cuanto a un término, buscamos sustituir un término de acuerdo pues a esta relación que vamos a ir presentando de semejanza, ¿no? O en todo caso, pues que con una comparación pues un poco más implícita, ¿no? En cambio, en la metonimia, ya hablamos más que nada con, ¿cómo decirlo? Pues hablamos más que nada una relación, pero ya no tanto de semejanza, sino más que nada por un tipo de asociación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, a ver, ya. Si yo te digo, por ejemplo, la vida es sueño, ya, o tus ojos son dos luceros. Ahí vamos a ver que se está dando una sustitución de manera directa, ¿verdad? Hablamos de una sustitución de manera directa. En cambio, en la parte de la metonimia, ya hablamos de, por ejemplo, se le da referencia, es como que una palabra de por sí, ya, una palabra de por sí puede tener como que muchos significados. A ver, un momentito, voy a cerrar mi puerta un ratito, chicos, espérense. Bien, como les estaba explicando, la metonimia también hablamos de una sustitución, pero más que nada esta sustitución no va a ser más que nada de una manera directa, ¿no? Sino que se va a dar más que nada como que una cuestión de causa y efecto, como que la palabra, ¿no? La palabra puede tener diversos significados. A ver, voy a establecer un ejemplo acá para que más o menos podamos analizarlo, ¿ya? Ya vamos a ver acá. Ya, ya. Por ejemplo, ya. Si yo digo los cabellos, la nieve sobre tu cabeza, la nieve que cubre tu cabeza. Ya, por ejemplo acá, la nieve que cubre tu cabeza. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo una relación directa, ¿verdad? Como que buscamos darle una nueva,
sensación, una nueva creación de imagen de lo que viene a ser las canas, ¿verdad? Y esta relación lo damos de manera directa por la característica que presenta el término nieve, ¿cierto? Pero si yo digo, por ejemplo, ya, a ver, el carro de la compra, el carro de la compra, por ejemplo, lleva entre las verduras. Lleva entre las verduras. Ya. Por ejemplo, acá, el término carro, ¿no? El término carro, ya. El término carro de la compra está haciendo referencia a quién. No estoy hablando de manera literal del carro de la compra, ¿verdad? ¿A quién me estaría refiriendo? Si yo digo el carro de la compra lleva entre las verduras. No me estoy refiriendo exactamente al carro de manera literal, sino estoy hablando de un objeto, o sea, como que la persona que compra, ¿no? Está llevando el carro entre las verduras. ¿A qué voy con esto? Que en el caso de la metáfora, ¿ya? En el caso de la metáfora, nosotros buscamos hacer un reemplazo, como se dice, de acuerdo a la semejanza, ¿ya? De acuerdo a una semejanza. Que esta semejanza puede ser, pues, de manera irreal, ¿no? Que puede ser quizás un poco, como se dice, de acuerdo a las características que puede ir presentando. La metonimia también, ¿sí? La metonimia también buscamos esa característica, pero en el caso de la metonimia apela un poco más a lo ilógico. ¿Por qué apela un poco más a lo ilógico? Porque lo que se busca establecer aquí, ¿ya? Es más que nada crear, como se dice, un aspecto novedoso, ¿ya? Un aspecto novedoso de la comparación. Ahora, para que la metonimia haga la comparación como tal, ¿ya? Tiene que haber de todas maneras, como se dice, esta sustitución un poco más asociado a cosas más contiguas, como que estén un poco más relacionados a un hecho que es tanto a la realidad, pero a la vez que también pueda salir de lo que quizás no se parezca tanto. Por ejemplo, en el carro de la compra lleva entre las verduras. El carro de la compra hace referencia a la persona que va a comprar. Podemos decir en una tienda, en un supermercado. Ahora, ¿qué está haciendo? Está alineando la característica, o sea, está alineando el reemplazo con un elemento que como que ya es conocido dentro de la realidad, pero que si lo vemos en el panorama es como que es un poco ilógico. No sé si me dejo entender, Edwin. A ver, voy a buscar otro ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Sí, por ejemplo, bueno, no sé si esté bien, pero cabezas de ganado, o sea, cabeza haciendo referencia a todo el cuerpo, a un animal en sí. Claro, porque la palabra de por sí, ¿no? Como por ejemplo el término carro, se presta como para muchos significados, ¿cierto? Igualmente, como tú has dicho, el ejemplo de cabeza de ganado, ¿no? El término cabeza se presenta a muchos significados, pero lo que hacemos es de alguna forma contextualizarlo, ¿no? A la realidad que se establece en la poesía, pues, o en la narrativa que se esté brindando. ¿Bien? Entiendo, gracias. Ya, ok. Bien, chicos, como les había prometido el día de hoy, he traído las preguntas
asignada desde la semana 8 hasta la semana 12 para ir analizando ya sobre ello. Ahora, mi consulta es, ¿hay alguna duda o alguna pregunta con lo que viene a ser la teoría de esta semana o todo se entiende perfectamente? Buenas tardes, profesora. Tenía una consulta sobre Sí, tradiciones. dime, Mi Olenka, te escucho. consulta es sobre a qué se refiere cuando dice que combina la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Ya. En cuanto a la leyenda romántica, hija, lo que se busca dar es un fondo más que nada histórico. A eso se refiere con leyenda romántica, tener ese fondo histórico. ¿Y cómo lo plasma Ricardo Palma? Lo va a plasmar dando datos, fechas, ¿no? Porque lo que quiere es darle pues cierta verosimilitud a la historia, ¿no? Darle, como si dice, esas verdades. Y en cuanto a la parte del cuadro costumbrista, es que Garcilaso no deja de lado, pues, las tradiciones, bueno, aunque suene un poco redundante, las tradiciones o costumbres que se daban en la época, porque recuerda que los costumbristas buscaban plasmar una realidad inmediata, ¿no? No es que yo hablaba del futuro, del pasado, no. Plasmaban de acuerdo a la realidad y se enfocaban, pues, en hablar sobre los aspectos de la población. Más que nada estamos hablando de clase media, no clase popular, desde una perspectiva criollista, anticriollista. Bueno, lo que hacía Garcilaso pues es contar, ¿no? Incluir, además de este fondo histórico, incluir estos elementos costumbristas, ya sea pues lo que pasaba en la época, pues, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el caso de las tapadas, ¿no? Eh, en el caso de cómo eran pues los escribanos de la época, ¿no? Cómo se vestían, cómo vivían, ya. Eso se refiere con lo que viene a ser el cuadro costumbrista. No sé si despejé tu duda, hija. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, no hay de nada. Bien, ya chicos, ¿alguna duda adicional o pasamos a analizar algunas preguntitas ya? Profesor, una pregunta. Sí, te escucho, Doris. Eh, con respecto a la historia de Ñacatita, aparece Ujú, ahí la alcahueta. Bueno, según lo que me ha explicado el profesor, la alcahueta se da en el siglo XIV, pero acá en el texto dice que también se puede dominar alcahueta o celestina, en la cual dice claro, que celestina también se da en el siglo XV, pero ahí dice que son iguales, alcahueta o celestina. ¿No serían ya, diferentes? te explico. El término Celestina aparece antes del Renacimiento, es decir, estamos hablando antes de Shakespeare, entre la transición de entre lo que estamos en realidad, el modernismo, por ahí, antes inclusive del modernismo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? En la época prerrenacentista, ya está la obra La Celestina. Ya, no sé si habrán escuchado ustedes de esta obra Celestina, en el cual es muy parecido a lo que va a ser Ñacatita. Celestina puede ser una mujer de la época que lo que ella hacía era trabajar para los hombres, es decir, era conocida por tener supuestamente pactos con el diablo, se decía que era una bruja, ¿no? Pero ella trabajaba en base a su conveniencia. ¿Y cuál era lo que ella en el caso de la obra, lo que ella hacía era pues trabajar como Cupido, o sea, buscar a hombres desesperados por casarse, ¿no? O desesperados por amor, en este caso, y a ver la forma de poder darle a su amada, ¿no? Eso era lo que hacía la Celestina. Entonces, en esa época en España era muy común, ¿no? Abrirle las puertas a este tipo de señoras, porque en España se creía pues de que las personas cuanto más ancianas eran, se podía decir que más experiencia tienen, ¿no?
Entonces las mujeres en esa época brillan y pues muchas veces estas señoras, como en el caso de la Celestina, pues se decía que trabajaban como que Cupido, no eran las que le decían pues a las señoras porque tenían que casarse, ¿no? O buscaban manipular a las jovencitas, que eso más que nada hizo en la obra, manipular a las jovencitas para que pueda pues hacerle caso al pretendiente, ¿no? Entonces, en el caso de Ñacatita estamos haciendo esa comparación, ¿no? Recuerden de que en esa época pues estaba muy establecido todavía ciertas costumbres españolas y una de ellas pues que plasma Manuel Ascenso Segura es eso, pues, ¿no? El hecho de que era común tener viejitas alcahuetas que buscaban juntar parejas en base a su conveniencia, ¿sí? ¿Me dejé entender, hija? Sí, profesora. Gracias. Ok, ya. Estamos hablando más o menos pasando de la Edad Media, pues sí, pues. En época del Renacimiento era muy común tener este tipo de viejitas ahí en tu casa tomando tu cafecito. Ok, ¿alguna duda adicional, chicos? Este no es el otro. Este de acá es. Ya, si no hay ninguna duda, vamos a recordar un poquito entonces con las preguntas. Quiero ver si se logra ver, chicos. A ver, voy a mejorar, a volver a compartir para que podamos visualizarlo mejor. Ya. ¿Pueden ver las preguntitas? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí se ve, profesora. Sí se ve. Ya está. Perfecto. Vamos con la pregunta 1, entonces. Dice, escribe verdadero o falso según corresponda a las características de azul. Recordemos que estamos entrando a azul, ya estamos en la época modernista, ¿verdad? Estamos en la época modernista. Entonces, de acuerdo a ello, marcamos verdadero o falso, chicos. Dice, con este libro, según la crítica del siglo XX, inicia el modernismo latinoamericano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? A ver, recordamos. Tenemos ahí a un Rubén Darío, que era conocido pues como el padre de el modernismo, como uno de los, como se dice, uno de los iniciadores del modernismo. Entonces, podemos decir que con este libro inicia el modernismo. ¿Verdadero? Así es, claro. Rubén Darío con esto inicia el modernismo. ¿Ok, chicos? Vamos a ver aquí el inicio. Ok, ahora vamos con la pregunta 2. Sobresalen los cuentos en prosa poética por el tema del artista marginado. Estábamos hablando en esa época del artista marginado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, ¿no? Ellos decían pues de que a través de la modernidad pues se estaba dejando de lado a los artistas, ¿no? Que era mucho más caro y se le pagaba muy poco pues, ¿no? A estos artistas. Ok. Emplea una amplia gama de formas métricas y estróficas. No, falso. A ver, ¿todos estamos de acuerdo? ¿Falso? A ver, ¿todos estamos de acuerdo con que es falso? A ver, en realidad, chicos, una de las características de los modernistas, recuerden, era embellecer, ¿cierto? Entonces, al buscar embellecimiento, ¿qué hacían los modernistas? ¿Cómo era la parte estructural que tenían en sus poemas?
A ver, recordamos. ¿Qué buscaban? Buscaban el verso libre, la rima libre, ¿cómo era? Creo que era estructurado, estaban en contra del verso libre. Claro, estaban ellos en contra del verso libre, ¿verdad? Ahora, ellos normalmente tomaban en cuenta las estrofas alejandrinas. Estamos hablando aproximadamente de 14 pues, sílabas, pero en el caso de Rubén Darío, pues no solamente se establece con este tipo de rimas, sino que él decía, pues no, yo puedo escribir pues quizá mi poesía en 8 sílabas, ¿no? Teniendo en cuenta mi rima consonante, o sea, sí logra ampliar de acuerdo al sentido que tenía, pues, o al contexto que quería brindar él en sus poesías. Entonces, de que empleaba una amplia gama de formas métricas y estróficas, sí lo hacía, pero era como que mi estrofa aquí, ¿no? Va a tener, pues, 10 versos. Ah, ya, entonces todo lo tengo que estructurar de esa manera, ¿no? A eso se refiere con esta parte de la formalidad. ¿Ya? Ok. A ver, ¿qué decimos? Sus poemas se desligan de lo romántico y se aferran al simbolismo. ¿Se olvida de lo romántico? No, falso. Falso, ¿no? Todavía se mantenía bastante vivo este aspecto. Bien. Resalta su clara intención de revalorar las formas de poética española. Buscaban revalorar. No, falso. No, más bien ellos que querían, no querían revalorar, más bien querían cambiar, ¿se acuerdan? Ellos querían cambiar lo que estaba establecido pues por parte de los españoles. Entonces, ahí vamos a encontrar este aspecto que viene a ser también falso. Entonces, tenemos verdadero, 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 falso, falso. Ajá, la B. La B, chicos. Profesor, una consulta. Sí, dime, hija. ¿Y si hubiera dicho allí en una de las alternativas que tomaba en cuenta las corrientes de Francia, sería verdadero? Claro, porque en este caso o sea, lo que ellos buscaban, los modernistas, como estábamos en pleno crecimiento, ¿no? Ellos lo que querían era, pues, tomar en cuenta ciertas influencias, ¿no? Y más que nada, estas influencias eran, pues, europeas, ¿no? Como en este caso, pues, era Francia el que estaba en la vanguardia en ese momento, pues, ¿no? ¿Bien? Ok, mis gracias. Ok, ok, hija. A ver, vamos a pasar al siguiente. Vamos con la 2. Con respecto al modernismo hispanoamericano, señale la alternativa correcta. A ver, ¿tuvo influencia formal del parnasianismo, chicos? ¿Verdadero? Claro. Recuerden que ellos pues tenían las vertientes pues que una de ellas era el parnasianismo, ¿no? El parnasianismo que apostaba, pues el parnasianismo apostaba pues una literatura en la cual quería plasmar más que nada la parte francés, ¿no? El arte por el arte, eso es lo que postulaba el parnasianismo, ¿no? Buscaban pues la perfección. Recuerda que los modernistas buscaban ello, ¿no? La belleza, la perfección, que sea totalmente todo estético, el tema de las mitologías, ¿no? El lenguaje culto, elevado, estaba totalmente pues para ellos prohibido tener un lenguaje popular, ¿no? Ellos no revaloraban ello, pues, ¿no? Entonces, de todas maneras, el modernismo tenía influencia de este parnasianismo, pues. Entonces, chicos, tomando en cuenta ello, que teníamos esta influencia francesa, en la cual buscábamos lo culto, buscábamos lo bello, buscábamos lo perfecto, pregunto aquí, entonces, ¿se mostró como un arte nacionalista y popular, podemos decir? Falso. Claro,
ahí decimos que es falso, ¿no? Más bien estaban en contra de todo ello. Se opuso a la mercantilización del arte. Se opuso a esta mercantilización del arte. ¿Verdadero? Claro, pues, ¿no? Él decía, pues, que de qué servía, ¿no? Ser artista, si al fin y al cabo, ¿no? No van a valorar el trabajo sacrificado que él realizaba, ¿no? Tanto él como sus compañeros. Entonces, a eso también era lo que él quería, pues, mostrar. Enriqueció la lírica castellano bajo varias influencias. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Claro. Tenemos pues ahí el parnasianismo, que era pues en este caso el francés, y por otro lado también estaba el simbolismo, pues, ¿no? Entonces teníamos bastantes influencias ahí. Rechazó antiguos modelos caducos y propuso renovar la poesía. ¿Verdadero o falso? ¿Buscamos esa renovación? ¿Verdadero? Claro, muy bien, sí. Buscamos la renovación, chicos, porque recuerden de que antes, pues, del modernismo estaba, pues, desde la perspectiva romántica, es la perspectiva realista, pues, y el moderno dice, no, pues, no, ya no, ahora ya no hay que preocuparnos, pues, por solamente la idealización, ¿no? Ahora ya hay que enfocarnos en que la literatura tenga otra forma, ¿no? Por eso decimos el arte por el arte, ¿no? Vamos a cambiar este panorama. Entonces, tomando en cuenta eso, chicos, tenemos pues la 1, la 3, la 4 y la 5. 1, 3, 4 y 5. Acá está. Viene a ser acá la E. Muy bien, muy bien. Vamos con la 3. En azul, ¿ya? Rubén Darío incluye diversos poemas junto a los cuentos que conforman el libro. De estos poemas hay 2 escritos en francés. Ojito con esto. A partir de esta información, ¿qué rasgo del modernismo hispanoamericana se puede inferir? Si hablamos de la parte del francés. ¿El sincretismo? Sincretismo, ¿ya? El cosmopolitismo. El cosmopolitismo. Estamos entre cosmopolitismo y sincretismo. A ver, le vamos a diferenciar esto, ¿ya? En este caso vamos a hablar, el cosmopolitismo como tal viene a ser la influencia, ¿ya? La influencia. Entonces, en esa época pues era súper wow, ¿no? El hecho de poder tú escribir en francés, porque eso significaba pues de que tú pues tenías ese reconocimiento, esa influencia, no eras el conocido de Europa, ¿no? Eso es en la parte del cosmopolitismo, ¿no? Tener esa influencia tanto pues en este caso Estados Unidos como también de Francia, ¿no? Pero más que nada fue en Francia. En el caso del sincretismo era tomar, pues, sincretar, tomar lo necesario nada más de esta influencia francesa, de esta influencia de USA y adaptarlo a la realidad, ¿no? Pero la adaptación se daba de acuerdo a tu contexto. Como en este caso estamos hablando de un escritor latinoamericano, entonces estamos hablando que esa adaptación obviamente tenía que ser a un público que pueda entender el español. En el caso del francés, más que nada fue para mostrar, ¿ya? Esta influencia que tenía, pues, o este parecer que tenía con los franceses, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta eso, chicos, vamos a enfocarnos de que el rasgo que va a permitir aquí va a ser el cosmopolitismo, ¿ya? Porque aquí el francés va a ser el referente de esa influencia. Sincretismo es la extracción, recordemos, la extracción de estas influencias, agarrar lo mejorcito de acá, lo mejorcito de allá y adaptarlo a mi poesía. Eso era el sincretismo, la parte de la adaptación,
¿Ya? Ok, pasamos a la 4. Debido al uso de novedosas técnicas vanguardistas en el relato, las novelas de la nueva narrativa hispanoamericana resultan complejas. El lector debe estar atento a los cambios de narrador o de tiempo narrativo, lo que implica para conseguir una reconstrucción del... A ver, ¿qué se buscaba con estas novedosas técnicas vanguardistas? La C. La B. B o C, a ver. Vamos a ver. Ya. Ok. En realidad, acá está la pista, chicos. Estamos hablando del lector. Estamos hablando primero del lector. El lector tenía que estar, como se dice, con toda la atención a lo que pueda suceder a estos cambios. ¿Por qué? Porque el objetivo, chicos, de lo que querían estos nuevos, esa nueva narrativa, era que el lector pueda ser parte de la historia. ¿Ok? Uno, eso lo podemos comprobar, por ejemplo, con Cortázar, ¿no? Con su obra Rayuela, ¿no? ¿Se acuerdan cuando lo explicamos? En Rayuela, si ustedes observan en la primera parte, el mismo autor te dice las formas en las que puedes leer el libro, ¿no? Porque no hay una sola forma, ¿no? Lo puedes leer, como se dice, de la forma original, ¿no? Desde la página 3 hasta la página 70, ¿no? Que acaba la historia y comienza otra. O también le dice, querido lector, puede usted, ¿no? Enfocarse desde la 3, después de la 3 saltas a la página 7, de la 7 a la 21 y así, ¿no? Porque buscaba, pues, Cortázar justamente que el lector pueda ser parte de esta narrativa, o sea, que no sea, como se dice, las típicas narrativas en las que solamente el lector recibe la información y nada más, ¿no? Querían esa participación. Y también lo podemos ir viendo, ¿no? En el caso de las estrategias como, por ejemplo, ¿no? El uso de flashback, ¿no? El tipo de, por ejemplo, del monólogo interior, porque era como que la intervención del lector al hecho de que podía saber cómo puede pensar el personaje, porque era necesario traer ese acontecimiento del pasado aquí, o también ese acontecimiento, porque también había acontecimientos del futuro que podían venir al presente, ¿no? Entonces, se buscaba esa participación activa del lector, por eso tenía que estar atento a los cambios de este narrador o también al tiempo narrativo, porque de esa manera, a través de estas nuevas técnicas, podía entender completamente la obra. Además, chicos, tengan en cuenta que estas técnicas también buscaban, pues estaban proponiendo porque en esa época estaba muy de moda el cine, ¿no? Recordemos que el cine tiene como objetivo entretener, pues sorprender. Entonces, los literatos decían eso, nosotros también queremos sorprender al lector, ¿no? Que el lector pueda entender, pues, por qué, por ejemplo, hay un Ernesto Sábato que dice, pues primero ya inicia espoleándote, como llaman ustedes, ¿no? Ya inicia espoleándose el final, ¿no? Diciendo que ya mató a la mujer, ¿no? Pero que queda con esa incertidumbre, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo, no? Entonces vamos a ir leyendo. Entonces ahí vemos la participación, pues, activa de este lector para poder comprender toda la obra. Bien, ok, vamos a la parte 30, perdón, pregunta 5. A ver, lo real maravilloso consiste en presentar una visión más compleja de la realidad, para la cual va a integrar ciertos elementos. ¿Cuáles serían estos elementos, chicos, si hablamos de lo real maravilloso? La A, lo mítico y mágico. Claro, ¿no? Lo que se buscaba era tener lo mítico y lo mágico propio, pues, de la cultura latinoamericana, ¿no? O sea, podemos acá hablar de los famosos mitos o leyendas que se daban en la misma cultura, pues, ¿no?
Eso era la característica principal de lo real maravilloso. Ok, vamos con la pregunta 6. A ver, dice, con respecto al fragmento citado de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, ¿qué característica de esta obra se observa? A ver, todos sabían que la iguana verde, la mariposa nocturna, el perro desconocido, el alcatraz inverosímil no eran sino simples disfraces. Dotado del poder de transformarse en animal de pezuña, en ave, pez o insecto, Macandal visitaba continuamente las haciendas de la llanura para vigilar a sus fieles y saber si todavía confiaban en su regreso. Entonces, tomando en cuenta ello, chicos, ¿qué característica de esta obra se observa a partir de este fragmento? La de dedo. Dedo. Claro, ¿no? Recuerden que lo real maravilloso apostaba por lo mítico, ¿no? Y una de las cuestiones, pues, que se da con lo real maravilloso es hablar sobre ciertas leyendas que se tenía, pues, en la cultura africana, pues, ¿no? Y una de ellas era de la metamorfosis, ¿no? El hecho de que el hombre se pueda ir transformando. Entonces, aquí, pues, estamos aludiendo a ello, ¿no? El poder que se obtenía a raíz de la hechicería y el ocultismo también. Muy bien. Vamos a la 7. Con respecto a la obra cuentista de Jorge Luis Borges, marque la alternativa correcta. De acuerdo a las características que presenta Jorge Luis Borges, ¿cuál puede ser una de estas características que presenta en sus obras? La D. La D, ya. No, la T, la T. La T. D de dedo. Ajá. Ya, D de dedo, ya. Todos me dicen D de dedo. Ok, ok. Yo creo Ya. que podría ser la B. Ajá. A ver, muy bien. Estamos hablando de las características de sus obras, ¿no? A ver, vamos a ir eliminando. Es cierto que, por ejemplo, en la alternativa A podemos observar que sí es cierto que se toman temas metafísicos, porque esa era una característica de Borges. Recuerden que Borges era una persona muy culta, ¿no? Y sus libros se prestaban para todo tipo, para más que nada para públicos, pues, que contenían un poco estos temas filosóficos, pero estos temas definitivamente no derivan del regionalismo. Entonces, el regionalismo hablaba pues de lo que viene a ser las características pues de los argentinos, ¿no? Como por ejemplo de los llaneros, ¿no? Más que nada características autóctonas. Entonces, nada que ver la uno. Una característica que él creía mucho era la presencia del azar. Bien, una de las cosas que él decía era que pues el destino, ¿no? Es aquel que puede plasmar, puede indicar si puede salir bien o mal la lección que pueda recibir el protagonista, ¿no? El interés por lo fantástico lo aleja de los temas filosóficos, no, al contrario, ¿no? Él, por ejemplo, buscaba introducir uno de los temas que le gustaba mucho a Borges, era hablar del existencialismo del hombre, ¿no? Y aparte de ese existencialismo mezclaba también tanto el tema filosófico como también lo fantástico, ¿no? No hay un alejamiento. Ahora, ¿da inicio al realismo mágico con la publicación de ficciones? No.
Recordemos que uno de los que inicia con este realismo mágico es García Márquez. Entonces, él todavía está, como se dice, en el intermedio, ¿no? Su narrativa presenta un contenido histórico. No, histórico no se basa en hechos, acontecimientos. O sea, puede colocar algunos que otros acontecimientos, ya, pero no es que sea netamente histórico y tampoco busca una reflexión, pues no busca una reflexión, sino simplemente crear, como se dice, el propio mundo de los protagonistas. Entonces, tomando en cuenta ello, la alternativa va a ser la B. ¿Ya? La presencia pues del azar como un factor central del universo. ¿Listo? Bien. Vamos a lo que viene a ser la 8. A ver, chicos, la 8. Técnica que consiste en el fluir del pensamiento de los personajes. ¿Qué técnica me va a ayudar a ese fluir del pensamiento? La B, La monólogo B. interior. Claro, ¿no? Lo que se buscaba era aquí en el monólogo interior, era que el personaje pueda transmitir su lado íntimo, ¿no? Que muchas veces no se presentaba en las obras. Ajá. Ok. 9. A ver. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con el argumento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. A ver. La modernización llega a Macondo gracias al gitano Melquiades. A ver, ¿qué dicen ustedes? Profesora, creo que se dejó de proyectar la PPT. ¿No se ve? A ver, Sí, no se ve, profesora. un ratito, chicos, un ratito. Creo que se ha movido mi mouse y ya. Bien. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahí está. Ya. Sino que estas teclas, no sé, que creo que están fallando en mi laptop. Ya. A ver. Perdonen la interrupción. Ok. Estábamos analizando la 1. ¿Ya? La modernización llega a Macondo gracias al gitano Melquiades. ¿Falso? Falso, claro. ¿Quién moderniza en la obra? El modernizador ahí va a ser, pues, la fábrica que llega, ¿se acuerdan? La empresa. Ellos ¿La van a empresa generar la bananera? modernización. Ahí está, la empresa bananera. Son ellos quienes van a iniciar pues con esta modernización, porque la gente comienza a venir a invertir ¿no? En la ciudad de Macondo. A ver, la maldición se cumple al final cuando nace el niño con cola de cerdo. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Claro, ahí está. Los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán fundan Macondo. ¿Verdadero? Claro, los dos, ¿por qué no? Recuerden de que ahí José Arcadio, pues, había matado a un hombre y pues no pudo con su conciencia, sabiendo que lo iban a encerrar, se le lleva a Úrsula a establecerse en Macondo. El coronel Aureliano se rebela contra los abusos de la compañía bananera. ¿Falso? Falso. Falso. Era, creo, Claro. su hijo, Ajá, Arcadio, era ¿no? José Arcadio, hijo. Ajá, muy bien. El Aureliano más que nada se peleaba contra los conservadores, pues, ¿no? Esa era su pelea de él. Pero es el José Arcadio, hijo, quien pues va a establecer, como se dice, la pelea, pues, ¿no? Por el abuso que estaban sufriendo los pobladores. Entonces tenemos falso, verdadero, verdadero, falso. Muy bien. Vamos con la 10. Con la 10. A ver. En la novela de 100 años de soledad, el escritor Gabriel García Márquez relata la historia de la familia Buendía a lo largo de distintas generaciones. Entre los personajes que se involucran con los Buendía destaca el gitano Melquiades, quien escribe un manuscrito en sánscrito.
a partir de esta información, indique el rol que juega en la trama este manuscrito. ¿Cuál es el rol que va a tener? La A. Ujú. Claro, ¿qué se decía en el manuscrito? Se decía, pues, de que recién en la séptima generación, pues, iba a nacer el niño con cola de cerdo, ¿no? Entonces, relata la historia de los Buendías hasta la última estirpe, pues, ¿no? Como que ahí va a generar, pues, ¿no? La penúltima generación que iba a pasar, pues, ¿no? En este caso hablamos del sobrino que se casa con su tía. ¿Bien? Ok. Bien, bien. 11. En relación con la temática de la comedia Ñacatita de Manuel Asensio Segura, complete de manera correcta el siguiente enunciado. Se trata de una obra teatral que representa y que retrata en la autoritaria doña Rufina Casa. Ujú, ujú. Muy bien. Hablamos pues, ¿no? En este caso de una familia de clase media que buscaba casar a su hija por conveniencia, pues, y en el caso, pues, de doña Rufina vemos la imposición que va a tener sobre el matrimonio con su hija Juliana, ¿no? Entonces aquí sería la C. Muy bien, chicos. Vamos con la 11, 12, este es 12. Vamos con la 12. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la valoración de la obra de Manuel Asensio Segura, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver. ¿Este dramaturgo representa en sus obras la realidad de la aristocracia? Falso. Muy bien. Falso. Él lo que quería representar más bien era la clase media baja, ¿no? La clase populares. 2. El autor costumbrista descarta la presencia de personajes típicos y criollos. También falso. Falso, al contrario, ¿no? Los toma en cuenta, todo lo que él muestra viene a ser este tipo de personajes. Bien. 3. Su lenguaje se caracteriza por incorporar modismos y términos coloquiales. Verdadero. Las frases, ¿no? Vejete, vete a freír monos, fulano, esos términos que se utilizaban en la época lo establecía, pues él. Por su variada producción dramática, es llamado padre del teatro nacional. ¿Verdadero? Claro. Y no solamente hablamos pues de los dramas pues complejos, sino que también hablamos de los famosos sainetes, que los sainetes pues eran las piezas teatrales chiquititas, ¿no? Pero que tenían igual este profundo pues, profunda vivencia de lo que pasaba en la época, pues, ¿no? Entonces tenemos falso, falso, verdadero, verdadero, sería la D. Sainetes. Ok, vamos con la 3. A ver, Ñacatita dice. Dice muy bien tu mamita, y es mucho cuento la plata. Hasta la pena más dura se ablanda con el dandán. Y como dice el refrán, amor con hambre no dura. ¿Qué recurso típico del costumbrismo emplea Manuel Asensio Segura en este fragmento? La C. Ajá, claro, los refranes, ¿no? Se ablanda con el dandán, amor con hambre no dura, ¿no? Muy bien, pasamos estos refranes y términos coloquiales. Bien.
Vamos con la 14. A ver. Dadas las siguientes proposiciones sobre tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿son reflexiones sustentadas científicamente? ¿No? ¿Falso? Científicamente no, pero quizás de alguna forma vemos esta parte de la leyenda romántica, ¿no? Que tiene un fondo histórico. Ahí para que pueda tener cierto sentido sería históricamente, pero no científicamente. Falso. Usan un lenguaje popular repleto de refranes, por proverbios, entre otros. Acá se copia. ¿Falso? ¿Mm? Recuerden, pues, que en este caso Ricardo Palma tenía también este cuadro costumbrista, ¿no? ¿Y por qué tenía este cuadro costumbrista? Porque él, pues, también estaba basada en su realidad inmediata. Entonces, sí, vemos de que habla de este tipo de lenguaje popular de acuerdo a la época, pues, ¿no? Entonces, sí, había mucho, se le conoce mucho por el uso de los refranes, más que nada. Refranes, ciertos proverbios que encontrábamos en la Biblia, etc., etc. 3. Él critica a las instituciones políticas y religiosas de la época. ¿Las critica? ¿Falso? ¿Mm? Él no suele criticar, más bien sataniza. Es como que él se burla más bien de ciertas instituciones, pues coloniales, religiosas, busca burlarse, ¿no? Por el tipo pues, de régimen que presentaba, ¿no? Y eso era lo que él presentaba, pues, mucho en sus tradiciones. Entonces, solamente vemos que aquí se cumple solamente el 2. Solo 2. Profesora, en el Sí. caso de la alternativa 2, o sea, sí estaría correcto que digan que está repleto de refranes y de proverbios. Recuerda de que una de las características que decía, pues, de sus tradiciones, Ricardo Palma, es que no eran para leer. Él decía que sus tradiciones eran más con un aspecto de, ¿cómo se dice?, de oralidad, ¿no? Sus tradiciones es más que nada por un estilo de oralidad. Bueno, en el caso de la pregunta, pues, por inferencia que podemos sacar ahí, pues sería pues el término el uso de sus refranes, ¿no? Con la pregunta que tú me haces, la palabra repleto, bueno, no, en la mayoría de su redacción se dan, sí, estos términos, estos refranes, estas descripciones, estas características, ¿no? Justamente por lo que era más que nada oral, ¿no? Era más que Ah, para que él cuente, ¿ya? sí, mis gracias. Ok, vamos con el siguiente. En las tradiciones peruanas, Ricardo Palma recurre a la digresión histórica para. ¿Por qué él quería colocar esta digresión histórica? D. ¿Dedo? Dedo. Claro, buscaba dotar esta verosimilidad al retrato, ¿no? Relato, perdón. Porque a través de eso, pues él colocaba, pues en estos famosos parrafitos, pues los que vienen a ser las fechas exactas, el nombre del personaje, el lugar, ¿no? Para darle cierta creencia de verdad a estos relatos. 15. Marque la alternativa completa respecto al enunciado de tradiciones peruanas de Ricardo Palma. A ver, dice,
La tradición se define como una forma narrativa que mezcla elementos de la leyenda romántica y del cuadro costumbrista. El primero que le otorga. La A. ¿Mm? Recuerden que la leyenda romántica lo que buscaba era darle ese fondo histórico a los relatos, pues a las tradiciones. Bien, voy a colocarles una preguntita más. Deme unos minutos, chicos, unos minutitos. A ver. Hay una pregunta que les quería poner, pero no sabía si el tiempo me iba a alcanzar o no, chicos. A ver. Acá estamos. Parte de tradiciones peruanas. Ya, esto también vino en un examen. Había ciertos comentarios, pues, respecto a lo que establecía Ricardo Palma, ¿verdad? Y una de ellas eran las dos versiones que teníamos. A ver, de acuerdo a estas dos versiones que se establecían, pregunto, con respecto a los estudios sobre tradiciones peruanas de Ricardo Palma, algunos autores señalan que, ¿cómo era visto estas tradiciones? Por el contrario, la postura de Mariátegui identifica los escritos del tradicionista como, ¿cómo lo identifica? Dedo. Dedo, ya. Todos estamos de acuerdo con dedo, ¿sí? Claro, en este caso para Mariátegui fue como que Palma vio todo de una forma pues sarcástica, ¿no? Todo era sarcasmo sobre el pasado colonial que se vivía, pues, ¿no? Mientras que para el otro autor más que nada era un aspecto de nostalgia que tenía hacia lo que era la parte de la colonia, ¿ok? A la parte de la colonia. A ver, vamos a ver, voy a colocarles otra preguntita, a ver, de mí un minutito. Está encontrando por acá. Ya. Ya. A ver, voy a colocarles este y uno más para ya cerrar con este tema de este tema ya de tradiciones. A ver, voy a compartirles para que podamos analizar en conjunto, chicos. Ok, dice, en las tradiciones, el alacrán de Fray Gómez, que pertenece al libro de tradiciones peruanas de Ricardo Palma, se describe lo siguiente. El venerable Fray Gómez nació en Extremadura en 1560, vistió el hábito de Chuquisaca en 1580, vino a Lima en 1581. También se señala que un día el religioso realiza el milagro de transformar un alacrán en una joya valiosa. Al respecto, ¿qué es correcto afirmar, chicos? De acuerdo a estas características que estamos viendo aquí.
parco. Ujú. Claro, por un lado, estos elementos históricos que podemos ver, ¿no? Como aquí, ¿no? Donde nace, el año, donde habitó, cuando vino a Lima. Y a la par, la parte ficcional pues, que vamos encontrando acá es que transformó un alacrán en una joya valiosa, pues, ¿no? Este es más que nada, este es aspecto anecdótico que a veces puede ser un poco ficcional que le daba, pues, Ricardo Palma sus tradiciones también, ¿no? Tenía esa mezcla de lo ficcional con también con los ciertos elementos históricos, ¿no? Esa digresión histórica que presenta. Muy bien. Y ya para cerrar, analizamos este, chicos. Dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. En el fragmento que se cita a continuación perteneciente a la tradición La fruta del cercado de Ricardo Palma, la característica estilística de las tradiciones peruanas que puede apreciarse es y que se manifiesta mediante. A ver, dice, los honrados vecinos del Cusco vivían escandalizados con las diarias aventuras amorosas de su señoría, el licenciado Benito Suárez de Carvajal. No había mujer de regular palmito y pasaporte limpio, libre de sus ataques, que para gallo sin traba, todo terreno es cancha. La E. Enano. La E, ya. Todos decimos la E. Ya. Claro. Uno, porque estamos hablando pues de cómo se establece un poco esto de del humor que establece, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, de este personaje, pues Suárez de Carvajal. Y por otro lado, estamos viendo que hay expresiones populares, ¿no? O se puede decir de este tono coloquial, como por ejemplo, ¿no? Que para gallos sin traba todo terreno es cancha, ¿no? Hablamos más que nada de esta comparación de estas expresiones, pues más que nada populares y coloquiales, ¿ya? Entonces viene a ser la alternativa la E. Bien, bien chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que hayamos podido pues recordar ciertas características que hemos visto en las semanas anteriores. Y ya pues ya el día lunes, ya sabemos, hacemos algo rapidito, nomás un repaso de la parte teórica y así vamos trayendo preguntas, ¿ya? Preguntas para ir recordando sobre las semanas que vamos a ir trabajando. Bien, les deseo pues un excelente fin de semana y ya nos estamos viendo el día lunes. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, profesora. Gracias. No, de nada a ustedes. Nos vemos.